Para conocer qué es el muestreo, antes debemos conocer los términos universo o población, muestra e inferir. Universo o población es el total de elementos que se desea estudiar, analizar, entender o caracterizar. Por ejemplo, cuando queremos saber acerca de los consumidores de X producto, o por ejemplo si queremos saber cuántos estudiantes de psicología hay en UCN. Muestra. La muestra es un fragmento o una parte de la población, o sea, es el conjunto de elementos o individuos que fueron seleccionados del universo para ser estudiados. Inferir. Inferir es proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. En muestreo encontramos dos tipos, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. En cambio, en muestreo no probabilístico, la representatividad de la muestra depende de criterios no probabilísticos, es decir, la inclusión o no de un elemento en la muestra se determina en gran medida por el criterio de los investigadores. En general, se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que nos brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. En los tipos de muestreos encontramos en no probabilísticos a juicio, por conveniencia, voluntarios, y en probabilísticos aleatorios simples, sistemáticos, estratificados y por conglomerados. En ejemplos de muestreo aleatorio simple encontramos que es una muestra aleatoria simple, cada individuo es elegido en su totalidad, por casualidad, y cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. En ejemplo de muestreo encontramos muestreo por juicio. Es una forma de muestreo por conveniencia, en el cual los elementos de la población se seleccionan con base en el juicio del investigador. Por ejemplo, 1. Supongamos que el investigador va a realizar un estudio sobre el nivel de satisfacción del profesorado de cierta universidad. El estudio se suele realizar cada 2 años, por la que el responsable del estudio, gracias a su experiencia y sus antecedentes, sabe perfectamente cuál puede ser la mejor muestra para el estudio. 2. A un jefe de estudio le encomiendan un estudio de nivel de satisfacción de los alumnos con un determinado profesor. El investigador, que conoce a todos los alumnos de esa clase, decide utilizar el muestreo por juicio, seleccionando a los alumnos que cree que serán los más representativos. ¿Cuándo usarlo? Es aconsejable cuando el responsable del estudio conoce estudios anteriores similares o idénticos y sabe que la muestra utilizada en los anteriores estudios es la adecuada, si la población es muy reducida y conocida por el investigador. Ventajas y desventajas entre los tipos de muestreo. Las ventajas de muestreo probabilístico son las siguientes. Es la forma más sencilla de armar una muestra. La representatividad aumenta y para ponerlo en práctica resulta más fácil. Además, no se requiere marco de muestreo. Se toman en cuenta las subpoblaciones y tiene precisión. Este método resulta económico y fácilmente ponerlo en práctica no es un problema. Las desventajas del muestreo probabilístico son las siguientes. A veces resulta poco preciso y calcularlo o interpretar los resultados es difícil. Resulta complicado elegir las variables de estratificación y es costoso. En algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad.
Muchas veces es complicado especificar el marco de muestreo, pues hay menor precisión y en muchos casos la representatividad no es. Las ventajas que suelen el muestreo no probabilístico son: menor costo para realizar la investigación, se pueden controlar las características de la muestra, conlleva menor tiempo ya que no se conoce el individuo que va a formar la muestra, se pueden conocer las características poco comunes. Las desventajas de utilizar el muestreo no probabilístico son: no es una muestra que asegure la representación total de la población, no generaliza y es subjetivo, no es recomendable en el caso de que la investigación sea casual o descriptiva.